La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. Del Evangelio a mucha gente con la que usted o yo podamos tener relación. Son días difíciles para muchas personas, días donde hay escasez, donde hay incertidumbre, donde la gente tiene una idea de que realmente no se sabe lo que va a pasar. En algún momento dado podríamos pensar que faltan algunos días para que este tiempo de pandemia termine, pero podrían pasar semanas, inclusive podríamos hablar de meses. Y entonces, en medio de todo esto, la pregunta es, ¿qué es lo que la gente realmente necesita? Bueno, la gente necesita a Cristo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? La gente necesita a Cristo y el mensaje que Cristo les quiere dar. Y ese mensaje que Cristo quiere darle a la gente, lo quiere hacer a través de la iglesia, a través de nosotros. Si hay algo que usted y yo deberíamos compartir con la gente, es el mensaje de Cristo. Y ese mensaje de Cristo tiene poder. Diga, tiene poder. Y cuando, por ejemplo, acá en el libro de Juan, el Señor habla: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Realmente, cuando usa esa palabra conocer, se refiere a un conocimiento por revelación, a un conocimiento que es impartido, sí por una palabra de alguien, sí por la voz de alguien, pero realmente ese conocimiento es el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento liberta. Tenemos que hacerle entender a la gente, y usted también entenderlo, que realmente cuando usted conoce el mensaje del Evangelio, cuando usted conoce a Cristo, ese mensaje, esa persona nos liberta de todo temor, miedo y de toda incertidumbre, porque el que está en Cristo tiene seguridad. El que está en Cristo es libre de temores, de miedos. El que está en Cristo ha experimentado el poder de ese mensaje, de ese evangelio que está reunido en Cristo. Cuando esa verdad nos es revelada, nos es conocida, entonces esa verdad transforma a las personas. Y es muy importante comprender esto, porque el mensaje que usted y yo tenemos es un mensaje que transforma y que cambia vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No es cualquier mensaje, no es el mensaje de cualquier hombre, no es el mensaje de que pueda dar cualquier persona común. El mensaje del evangelio tiene el poder de transformar y de cambiar vidas, de darle a entender a las personas que si vienen a Cristo serán nuevas personas, que si vienen a Cristo realmente en Él pueden encontrar refugio, en Él pueden encontrar protección, en Él pueden encontrar provisión, porque todo lo podemos encontrar en Cristo y en el mensaje del evangelio que hay en Cristo Jesús. Esa verdad que transforma realmente tiene que ser compartida hacia otros. Esa verdad que transforma, ese mensaje que transforma, tenemos nosotros la responsabilidad de compartírselo a otros. Y yo quiero que en esta hora, como iglesia, entendamos esto. Porque a veces nos desenfocamos,
A veces pensamos que otras cosas son más importantes. A veces solamente nos enfocamos en nosotros y en nuestra necesidad o en nuestra problemática. Pero yo quiero decirle a usted de parte de Dios esto: enfócate en otros, enfócate en servir a otros, enfócate en compartirles a otros lo que Cristo hizo por ti. Porque si Dios te transformó a ti, si a ti te fue revelada el mensaje del evangelio, si tú conoces a Cristo, eso tienes que compartirle a otros y decirle: lo que yo estoy viviendo ahora, tú también lo puedes vivir. La paz que yo tengo, tú también la puedes tener. La seguridad que yo tengo, tú también la puedes tener, porque yo tengo a Cristo. Y aún en medio de esta pandemia, yo te puedo decir que en Cristo yo me siento seguro. En Cristo yo me siento, aleluya, refugiado en Él. Eso tenemos que compartírselo a otros. Nosotros, claro, como seres humanos nos podemos sentir en este sentido también un poco temerosos, con miedo. Hay inclusive al día de hoy iglesias que aún no se reúnen, en otros lugares aún no les dan permiso, aún aquí hay batallas en ese sentido. Pero la iglesia del Señor se tiene que sentir segura en Cristo. Y ese es el mensaje que usted tiene que vivir. Y le estoy platicando esto que habla Juan, porque si el mensaje no te ha transformado, si el mensaje no te ha quitado los miedos, si el mensaje no ha hecho que usted se sienta seguro en Cristo, eso habla de que necesitas abrirte al Espíritu para que el mensaje te transforme. Porque cuando nos es revelado, nuestra concepción, nuestra perspectiva de la vida cambia. Y usted puede mirar a otros corriendo, a otros preocupados, a otros atemorizados. Pero quien tiene revelación del mensaje del evangelio, ese sabe que está bajo la cobertura de Dios. Ese sabe que Cristo está con él. Y si Cristo está con él, esa persona sabe que nadie puede estar en contra de él. Vamos a Filipenses. Libro de Filipenses, en el capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3. Hablando el apóstol Pablo, él decía en el verso 14: prosigo a la meta. Podemos leer desde el verso 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. 3:13. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Diga conmigo en esta mañana: yo he sido llamado a compartir el mensaje de Cristo. Yo he sido llamado a compartir ese mensaje. Dios es un Dios que tiene propósito con las personas. Dios tiene propósito con la iglesia, tiene propósito con usted, con sus hijos, tiene propósito del por qué le ha dado a usted un trabajo, de por qué le ha dado a usted una casa, le ha dado instrumentos, le ha dado un talento, un don, le ha dado un carro. Todo lo que usted y yo tenemos, eso Dios lo ha entregado con un propósito principal, y no es solamente pensando en suplir una necesidad suya, sino que eso era para que usted tuviera la herramienta, tuviera la forma de compartir, de poder cumplir el llamado que Dios
Dios nos da. Siempre que Dios llamó a alguien, lo hizo para que esa persona sirviera a otros. Repito, siempre que Dios llamó a alguien, lo hizo para que esa persona le sirviera a otro, le sirviera al plan, al propósito de Dios. Por ejemplo, cuando Dios en el libro de Génesis capítulo 12, en los primeros versos, dice que le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Uno de los versos que ahí viene dice: porque yo te bendigo a ti para que tú seas de bendición. Dios llama a Abraham para que él fuera de bendición, para que donde él fuera, fuera de bendición. Dios siempre llama pensando en otros, no solamente en nosotros mismos. Cuando Dios enriquece a Abraham, cuando Dios bendice a Abraham, era para que él también bendijera a otros. Inclusive dice: porque quien te bendiga, tú lo bendecirás, y el que te maldiga, aún esa persona vendrá a juicio delante de Dios. Tú has sido bendecido para que seas de bendición a otros. La pregunta es: ¿has bendecido personas en este tiempo? ¿Le has dado el mensaje? Recuerda lo que estoy hablando. El mensaje de Cristo es el mejor mensaje. Es el mensaje que tiene poder para transformar vidas. Es el mensaje que la gente necesita. Más que un plato de comida, más que simplemente un saludo, lo que la gente necesita es a Cristo. Y usted, si recibió la transformación a través de ese mensaje, usted fue bendecido para bendecir a otros. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas, y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentromisionero.org. Haz la diferencia. Si algo tú tienes que hacer es hablarle a otros de Cristo. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Bueno, si hemos sido bendecidos, tienes que compartir esa bendición. Y esa bendición es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cuando Dios llamó a Moisés allá en el monte Sinaí, en el capítulo 3 de Éxodo, Dios lo llama y le muestra a través de una zarza que ardía y no se quemaba, que él estaba en aquel monte. Y cuando Moisés sube y Dios le dice: yo te he escogido para que tú seas, dice, el libertador de Israel, que estaba en ese entonces bajo el yugo de Faraón y de Egipto. Dios llama a Moisés para que liberte a un pueblo. Dios lo llama a usted y a mí para que seamos libertadores de vidas. Hay familias que están en esclavitud. No tanto solamente pensemos en esclavitud a drogas, al alcohol o cosas así. Están esclavas al pecado, están esclavas al miedo, al temor. Y usted tiene un mensaje para ellos. Pero ese mensaje usted tiene que haberlo experimentado. Tiene que haber transformado su vida. Tú no puedes decirle a alguien que puede ser libre del miedo, del temor a la muerte, si tú no has sido libre de aquello. Por eso la palabra tiene que ser revelada. ¿Cuántos me están entendiendo? Tiene que ser algo que haya sido hecho carne en usted, para que cuando usted lo habla, ese mensaje lleve el poder de la transformación que aquella persona ha recibido. Si no, serán solamente palabras. Cuando Dios llama también a Samuel, allá en 1 Samuel capítulo 3,
Cuando Dios lo llama, le dice que Samuel, él está siendo escogido por Dios, aun cuando estaba niño, para que compartiera al pueblo de Israel un mensaje. Cuando Samuel emerge en la historia de Israel, dice que no había visión, que había pecado en el sacerdocio, que no había palabra. Y cuando Dios levanta a Samuel, es para que él trajera palabra de Dios a aquel pueblo que estaba carente de palabra de Dios. Dios llama para que seamos bendición. Dios llama para que libertemos. Dios llama para que traigamos una palabra de refrescamiento, una palabra de consuelo, una palabra direccional a un pueblo que la necesita. Hay gente que usted puede estar llamándola por teléfono o puede a través de una red social. Inclusive si va a una casa de alguien, de un familiar, tenga por seguridad que esa gente necesita el mensaje que usted tiene. Y si usted no aprovecha para hablarles el mensaje, usted no ha entendido por qué Dios lo llamó, por qué Dios lo transformó, por qué Dios lo visitó a usted. No ha entendido de que cuando Dios transforma a alguien con su mensaje, es para que esa persona comparta con otros lo que el Señor les dio. Yo a veces miro gente que se reúne en casas, antes, ahora y después, en cualquier lugar. Tienen reuniones de X cosa, tal vez celebrando una fiesta, un cumpleaños, tal vez celebrando una actividad X de las celebraciones que hay. Y yo digo, ¿en verdad están compartiendo el mensaje? ¿Cuál es el motivo de la reunión? Usted me puede decir, bueno, el motivo es un cumpleaños, el motivo es celebrar Thanksgiving o Navidad o lo que sea. Y yo les quiero decir, equivocamos estamos. Porque el motivo de la reunión debe de ser compartir el mensaje. Y usted puede decir, no, pastor, pues que estas personas son cristianas, estas personas conocen de la palabra, estas personas antes conocían de Dios. No ponga ese tipo de pensamientos. Entienda, estamos en tiempo donde lo que la gente necesita es el mensaje. El mensaje. Y es un mensaje poderoso. Que cuando usted llegue a una casa, usted diga, yo estoy llegando a esta casa como Abraham. Yo vengo a ser de bendición, a impartir la bendición que yo tengo. Que cuando usted llegue a ese lugar o a su lugar de trabajo, usted diga, yo siento que yo soy como Moisés, que vengo a traer libertad a los que aquí están cautivos. Que cuando usted llegue a su casa o a un lugar, o cuando usted tome su teléfono, usted entienda de que usted es como Samuel, que viene a traer una palabra de redirección, una palabra de consuelo, una palabra de Dios a un mundo que está carente de palabra y que está sumido en temor y en miedo y en incertidumbre. Y usted tiene el mensaje. Usted lo tiene. No nos desenfoquemos. No permitamos que las cosas que están alrededor nos quiten del entendimiento del llamado que tienes en Dios. En Primera de Samuel capítulo 16, cuando Dios llama a David, recuerde usted la historia. ¿Por qué Dios llama a David? Porque había un rey que había perdido la brújula. Porque había un rey que estaba sumido en miedos. Porque había un rey que por él mismo y el pueblo que estaba con él estaban en temor y amedrentamiento, producto de un gigante que estaba allí, causando que ese pueblo se sintiera así. Y en medio de aquel cuadro, Dios unge a David.
porque ese hombre tenía la unción, tenía el mensaje, tenía el llamado para enfrentar a aquel Goliat y cortarle la cabeza y decirle al pueblo: Dios todavía sigue siendo Dios. Y yo quiero que usted comprenda, que todos comprendamos, que en medio de lo que el mundo está viviendo, Dios todavía sigue siendo Dios. Y que no hay Goliat que pueda mantenerse en pie ante una iglesia que sabe que fue llamada y que tiene un poder que compartir. Cuando usted llegue entonces a un lugar, usted llegue con esta actitud: ¿dónde está el Goliat al que tengo que cortarle la cabeza? Porque yo fui llamado a eso. El cuerno de aceite fue derramado sobre mí. Yo fui llamado y se me entregó una misión, un llamado. Y el llamado es cortarle la cabeza a los Goliat que en este lugar se encuentren. Ese es el llamado. Cuando Dios llama a Jeremías en el capítulo 1, le dice: Jeremías, es que yo te llamo desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Así son los llamados de Dios, porque Dios te conoce a ti desde antes, desde ahora y de siempre. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice: es que yo te pongo para que destruyas lo que tenga que ser destruido, para que traigas abajo lo que esté siendo edificado, y que plantes y edifiques lo que yo quiero que tú plantes y edifiques. Y entonces Jeremías, como estaba todavía muy joven, le dice: es que yo soy niño, es que todavía soy una persona inexperta. Y Dios le dice: Jeremías, es que mi llamado no depende de ti. Mi llamado no depende de tu capacidad. Mi llamado no depende de lo que tú puedas hacer. El llamado no depende de tu habilidad. El llamado no depende del conocimiento que tú tengas. El llamado no depende de la capacidad humana. Aleluya. Cuando Dios llama, Dios capacita. Cuando Dios llama, Dios unge. Cuando Dios llama y separa y consagra, Él te dice: yo soy el que te capacito. Yo soy el que te unjo, yo soy el que te he separado, yo soy el que te he consagrado. Lo que tú tienes que hacer es cumplir el llamado. Abre la boca y yo voy a llenar tu boca de mi palabra. Abre la boca y yo compartiré a través de ti el mensaje, aleluya, que te va a destruir lo que tenga que ser destruido y va a edificar lo que tenga que ser edificado. Cuando entonces tú llegues a un lugar, amada iglesia, lo que tú tienes que decirte a ti mismo es: Señor, yo me siento aquí como Jeremías. ¿Qué es lo que hay que destruir aquí? ¿Qué potestad hay que someter? ¿Qué principado hay que someter? ¿A qué demonio hay que echar fuera? Aleluya. Y cuando esa persona llega así, entonces Dios le capacita y siente que la unción como la que tuvo Jeremías le llena, y esa persona comienza a compartir el mensaje, y ese mensaje comienza a destruir potestades, comienza a someter diablos, demonios, y tú comienzas a hablar lo que Dios quiere. Es tremendo, mi hermano. Siempre que Dios llamó a personas, lo hizo para que le sirvieran a otros. Cuando el Señor llamó a Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 9, dijo: yo lo he apartado para un trabajo, yo lo he apartado para una obra. Lo trató a Pablo
tuvo una revelación del mensaje. Tuvo un encuentro con Cristo como el que usted y yo debemos haber tenido. Porque cuando usted tiene un encuentro con Cristo, lo que le dices al Señor es lo que Pablo le dijo y lo que otros le dijeron: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Quien es llamado sabe que tiene una misión que dar, un llamado que cumplir. Sabe que Pablo, el nombre Pablo en el idioma latino significa uno que es pequeño. Por eso Pablo, cuando hablaba de él mismo, decía: yo soy como el más pequeño de todos los apóstoles. Pero aun cuando su nombre significaba pequeño, fue el apóstol que más evangelizó las naciones de la tierra. Un hombre que cumplió su llamado aun cuando estaba en la cárcel. Un hombre, iglesia, que inclusive Dios lo llama a que vaya y predique en Roma. Y cuando él llega a Roma, dice en el libro de los Hechos 27 que inclusive allí Pablo fue apresado en Roma. Pero el hombre predicaba y predicaba. Y es importante comprender un poquito lo que significa Roma. Porque Pablo fue enviado a Roma